Mis queridos amigos y hermanos, reciban un cariñoso y cordial saludo. Desde San Diego les habla Mario Hernández. Vamos hoy a continuar nuestro estudio del libro de Daniel. Los invito entonces, mis queridos amigos, sin más preámbulo, a que ustedes mismos busquen por favor en sus Biblias el capítulo 4 del libro de Daniel. Hay varios aspectos de este capítulo que no les mencioné la vez pasada y que quisiera agregar ahora antes de que prosigamos con el capítulo 5. Busquemos entonces en el capítulo 4 del libro de Daniel y vamos a ver cómo Daniel interpreta para el rey Nabucodonosor el sueño que tuvo acerca de esta experiencia que habría de vivir durante 7 años. Una lección profunda que tendría que aprender en su vida, para aprender humildad. Dios manda las pruebas para afligirnos y enseñarnos humildad. Mis queridos amigos, veamos el capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23 del libro de Daniel, y vamos a ver algunos aspectos aquí muy importantes. Y como vamos a ver, todo esto tiene mucho que ver con nuestra época, a pesar de que se registró en el siglo V o VI antes de Cristo. Sin embargo, está directamente conectado con nuestra época, o sea que la Biblia es siempre un libro absolutamente asombroso, de palpitante actualidad. Veamos lo que Daniel le dice aquí al rey acerca del árbol. Digamos, empecemos en el versículo 20 del capítulo 4 de Daniel, y él empieza a explicarle al rey lo que significa el sueño que tuvo. En el capítulo 4, versículo 20 del libro de Daniel, vean ustedes mismos, dice: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo. Luego dice: y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. O sea que no solo representaba a Nabucodonosor como rey, sino a Babilonia como reino. Y sabemos que Jesucristo mismo utilizó la parábola de la semilla de mostaza, que luego se convierte en un árbol muy grande en el cual anidan las aves de los cielos, y que tiene abundante fruto, con el reino de los cielos. O sea que es muy fácil identificar el árbol como un reino y también como un rey, puesto que aquí mismo nos lo dice, pero se refiere a los dos, y vamos a ver por qué es importante entender esto. No únicamente a Nabucodonosor como rey, sino a su reino. Y vamos a ver aquí lo que nos dice. Dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Muy interesante esto, mire, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y será mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo será su parte. Ahora es muy interesante que aquí se hace como una división entre lo que le va a pasar al árbol y lo que le va a pasar a Nabucodonosor, y vamos a ver por qué, mis queridos amigos. Dice que la cepa de sus raíces dejarás en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Luego dice: en la hierba del campo. Y luego dice: y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Y aquí es porque son dos cosas. La una es que Nabucodonosor se le da quitada la razón, o sea que se puede entender esto según la Biblia, como que el espíritu en el hombre, que es lo que hace que el hombre entienda, le será quitado y le será dado corazón de bestia, o sea que será como un animal irracional, sin la capacidad del espíritu en el hombre, que es la mente humana, que es la que nos da el raciocinio. O sea que así es como una de las formas como debe entenderse esto. O bien que le fue quitado el espíritu en el hombre y quedó convertido en una bestia, o que a lo mejor fue poseído por un demonio. La Biblia no es absolutamente específica y clara en esto, o sea que nos da margen para entender esto. Ustedes recuerdan en 1 Corintios capítulo 2 cómo se habla del espíritu en el hombre,
veamos lo que es un tema de fundamental importancia que nos trajo a colación el señor Armstrong. Y veamos en el capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, versículo 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Está hablando del Espíritu Santo, naturalmente, y luego dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea que hay un Espíritu en el hombre y es el que nos da entendimiento, el que sabe las cosas del hombre, el que nos hace estar conscientes, el que nos da el entendimiento de lo que nos rodea y la capacidad de comprender y de asimilar lo que nos hace diferente de todos los animales. Porque ustedes saben que muchas veces se explicó, mis queridos amigos, que el cerebro humano, si se va a considerar y se va a estudiar microscópicamente el cerebro humano y el cerebro de un delfín, o de un elefante, o de un primate de los más grandes, como los gorilas o algo así, francamente no hay gran diferencia, ni aún en el tamaño, porque el cerebro de un elefante es mucho mayor. La gran diferencia es ese elemento invisible que se llama el espíritu en el hombre, que la ciencia y los microscopios no pueden ver, pero que nosotros sabemos por la revelación de la Biblia que está en el hombre y que es lo que le da entendimiento al hombre, tal como lo explica Job, capítulo 28. Veamos allá, por favor, para completar el cuadro. Capítulo 38, perdón, creo que es. Vamos a ver. O es 28:12, sí es. 32:8, perdón. El libro de Job 32:8. Aquí Dios claramente, por boca de Eliú, nos habla y dice, en Job 32:8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y sabemos que ese espíritu es el que vuelve a Dios, como dice en Eclesiastés. En fin, no me voy a detener a hacer todo un estudio sobre el espíritu en el hombre, pero es para que ustedes vean el entendimiento que Dios nos da con respecto a eso. Ahora, fíjense que el espíritu es el que le hace que entienda, tal como ya lo leímos, y el hombre sabe las cosas del hombre por el espíritu en el hombre que hay en él. Muy bien, ahora vean ustedes mismos como el mismo Nabucodonosor, en el capítulo 4, versículo 34, dice, capítulo 4, versículo 34, el libro de Daniel dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. O sea que es como si Dios le hubiera quitado el espíritu en el hombre, que es lo que le da la capacidad al hombre de saber las cosas del hombre y que es lo que le da entendimiento. Hay espíritu en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda, como lo acabamos de leer en Job 32:8. Y aquí dice mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Muy bien, o sea que para nosotros, gracias al entendimiento que tenemos de lo que está escrito en este libro, entendemos con mayor facilidad lo que le ocurrió a Nabucodonosor. O bien le fue quitado el espíritu en el hombre y quedó reducido a un nivel de bestia, o bien fue un espíritu que fue poseído de un demonio. Una de las dos cosas fue, mis queridos amigos. En todo caso, sigamos leyendo aquí en el versículo 24, ya vemos que se refiere entonces, el versículo 24 del capítulo 4 de Daniel. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Versículo 25, le dice Daniel: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. O sea, será convertido como en una bestia, porque el espíritu en el hombre le fue quitado. O sea, quedó o bien completamente loco o con un comportamiento como de animal. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, que vamos a ver que en la misma Biblia, en el libro del Apocalipsis, se habla de tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo, y luego se habla de 1260 días, y se habla de 42 meses, refiriéndose a lo mismo. O sea que es muy claro según la misma Biblia y según los escritos de Flavio Josefo, porque Flavio Josefo menciona que a Nabucodonosor le fue quitada la razón durante 7 años. O sea que es claro entonces que se refiere a 7 años. Pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere.
Luego dice el versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Muy bien, entonces vemos que a Nabucodonosor le sería devuelto el reino al cabo de 7 años, lo cual en sí es un milagro, porque cuando Nabucodonosor murió, le dejó el reino a su hijo y poco tiempo después su hijo fue asesinado por uno de sus cuñados, o sea, por el esposo de una de las hijas de Nabucodonosor, y luego ese cuñado fue también asesinado. O sea que las intrigas, cuando se hace un vacío de poder de esta índole, inmediatamente surge el ansia de poder y la lucha por el poder, que es la característica más predominante de la conducta humana a lo largo de la historia. O sea que es un milagro que Nabucodonosor hubiera perdido la razón y hubiera sido enviado a vivir en el campo como una bestia y que al cabo de los 7 años le hubiera sido devuelto el reino. O sea que se ve que Dios estaba interviniendo allí para impedir que alguien se tomara el reino que Dios quería que Nabucodonosor recobrara. O sea que eso en sí es un milagro. Ahora, hay aquí un mensaje dual, mis queridos amigos y hermanos, y lo vamos a ver confirmado en el capítulo 5 cuando lo empecemos a estudiar. También en la Biblia, porque vimos que el árbol no solo representa a Nabucodonosor, sino también representa el reino de Babilonia. Ahora, el reino de Babilonia habría de ser cortado, y sabemos que fue cortado en el año 539. Es una fecha muy bien establecida en la historia. Fue cuando Babilonia cayó, en el año 539, cuando Ciro invadió Babilonia, haciendo bajar el nivel del río Éufrates. Muy bien, entonces Babilonia simbólicamente habría de quedar también cortada de la escena mundial, sin morir totalmente, pero habría de quedar sus raíces amarradas con hierro y con bronce, tal como nos lo dice aquí. Fíjense ustedes lo interesante en el versículo 23, dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce. O sea que la Babilonia habría de ser cortada. Y habrían de pasar 7 tiempos, que son 7 años proféticos. Ahora, 7 años proféticos, si ustedes bien lo recuerdan, corresponde, si vamos a ver el equivalente que nos da la profecía en la misma Biblia, cada día de esos años representa un año. O sea que en la misma Biblia también los años son de 360 días. Entonces, si son 7 años proféticos en los cuales Babilonia sería quitada de la escena mundial, pero sus raíces quedarían amarradas con hierro y con bronce. Vean ustedes el asombroso simbolismo que vamos a ver aquí. Ahora, ¿cómo sabemos que un día corresponde a un año? Dejemos que la misma Biblia nos lo indique. Recordemos estas cosas. Yo sé que muchos de ustedes las recuerdan, pero veamos en el libro de Ezequiel, capítulo 4, donde el mismo Dios declara esta equivalencia cuando se trata de años proféticos. Y vamos a ver el asombroso cumplimiento que esto tuvo, mis queridos amigos y hermanos. En el capítulo 4 de Ezequiel y versículo 2 dice, y pondrás, Ezequiel 4:2 dice, y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. En fin, veamos el versículo 4. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Aquí está dando Dios el equivalente. Dice, cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. O sea que en profecía un día corresponde a un año. Y ustedes recuerdan también, para confirmar esto todavía más, en el libro de los Números, capítulo 14. Veamos el libro de los Números, capítulo 14 y versículo 34. Libro de los Números, capítulo 14 y versículo 34, mis queridos amigos y hermanos, veamos lo que dice. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años,
un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea que es una forma, como dice aquí, de castigo que cayó sobre Nabucodonosor, 7 años, que fueron de 360 días, y al cabo de los 7 años le fue devuelta la razón, pero también en forma dual, puesto que Babilonia representa un reino y el árbol representa un reino. Sobre Babilonia habrían de pasar 7 años proféticos, y cada día de esos años corresponde a un año. Ahora, si multiplicamos 7 por 360, ustedes los buenos matemáticos, sabemos que tenemos una cifra de 2520. 2520. Ahora bien, mis queridos amigos y hermanos, se sabe con precisión, y es una de las pocas fechas bien establecidas en la historia, que Babilonia cayó en el año 539. En el año 539, y se sabe la fecha, fue en el mes de octubre, cuando cayó Babilonia. Se cree que fue en el 16 de octubre, o el 16 del mes de Tishri, del calendario hebreo, según las informaciones que tenemos de Flavio Josefo, y también comparando con los datos que da Heródoto en su historia. Pues bien, amigos, si ustedes calculan 2520 años a partir del año 539, a partir del año 539, 2520 años en que Babilonia habría de quedar fuera de la escena mundial hasta que sus raíces revivieran. Vean ustedes algo muy interesante: el árbol fue cortado. Entonces vamos a calcular a los 2520 años. Ahora, es muy interesante notar también que las raíces quedarían amarradas, como dice aquí en el versículo 21, o el versículo 23, con atadura de hierro y de bronce. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2, vimos que el hierro correspondía al imperio romano y el bronce corresponde al imperio griego. Amigos míos, ¿no les parece a ustedes muy interesante que los dos sistemas de gobierno que han predominado en el mundo son el sistema de gobierno griego, el sistema de gobierno democrático, que representa el bronce con el cual iban a estar atadas las raíces de Babilonia, y luego el sistema de gobierno republicano, en cuanto a que no es hereditario, que sería el sistema de gobierno de Roma? República viene del latín, res publica, la cosa pública, o sea, el tipo de gobierno en el cual habría un senado. Ahora, el tipo de gobierno absoluto que tenía Nabucodonosor prácticamente fue quitado de la historia como tal desde el tiempo de Nabucodonosor, y luego prevalecieron el sistema griego democrático, que permanece hasta nuestros días, la inmensa influencia de este sistema, y el sistema romano de senado, o sea, de república, en que ya no es directamente democrático en el sentido de que el pueblo decide los asuntos de la vida diaria del gobierno, sino que el pueblo elige a los representantes y a los senadores, que son los que entonces asumen la responsabilidad de votar y decidir sobre los asuntos legislativos y otros asuntos de la vida diaria del gobierno. Pues bien, amigos, ustedes ven que la atadura de bronce y de hierro son las que han predominado y son las que tienen amarrado el sistema babilónico, que es de absoluto poder. Sin embargo, cuando resurge el sistema babilónico dentro de pocos años, cuando la séptima cabeza surja de la bestia del Apocalipsis, vamos a ver que es un gobierno absoluto muy parecido al gobierno que Nabucodonosor tiene. Vean ustedes, por ejemplo, en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, dice aquí, en el capítulo 17, versículo 13, estamos hablando ya de la Gran Babilonia, o sea, del resurgimiento de este sistema que ha estado atado con ataduras de bronce y de hierro a lo largo de la historia, que son los que han predominado. Y es muy interesante comentar también, mis queridos amigos, que el sistema de plata, que fue el sistema de los medos y de los persas, no ha tenido influencia en la civilización occidental. Ustedes ven que es un sistema que a lo mejor aún tiene ciertos rasgos en los países del Medio Oriente, pero en cuanto al destino del sistema occidental que hemos estudiado y que vamos a estudiar en la profecía de Daniel y en la profecía del Apocalipsis, el sistema de los medos y de los persas, que fue el de plata, prácticamente no ha tenido gran influjo, prácticamente ninguno. Pero los sistemas que han predominado son el sistema de los griegos,
del cual surgió la democracia, y el sistema de los romanos, del cual surgió el sistema republicano. Naturalmente ellos tenían un emperador, pero se caracterizaba porque había un senado, y es una de las principales características de muchos de los gobiernos de hoy. O sea que es asombroso ver estas cosas y ver cómo la plata no fue una de las ataduras de la raíz del árbol. En fin, todo esto, pero vean ustedes que ese sistema absoluto va a resurgir, porque Nabucodonosor, según uno estudia el libro de Daniel, tenía un poder absoluto. Él era el único que decidía todo y no tenía que darle cuentas a ningún congreso o a ningún senado. Veamos el capítulo 17, versículo 13 del libro del Apocalipsis y vemos como todo parece indicar que este mismo tipo de autoridad absoluta estará en la bestia, que será la que va a revivir el sistema babilónico al fin de los tiempos. Capítulo 17, versículo 13 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero dice que le van a entregar su poder y su autoridad. Vamos el versículo 12 para ver a qué se está refiriendo. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea que va a tener un poder absoluto. Lo que vemos aquí entonces que esas ataduras de bronce y de hierro a lo mejor van a ser removidas para que se manifieste en toda su plenitud este poder babilónico que ha estado encadenado durante 2520 años. Ahora, una cosa que confirma esto, mis queridos amigos, es asombrosa y tal vez muchos de ustedes están enterados de esto, pero les doy un dato que si uno hace la cuenta de 2520 años, dando un día por año a estos 7 años proféticos que habrían de estar sobre el árbol que fue cortado y cuyas raíces fueron atadas, 2520 años, y ustedes no cuentan el año 0, porque el año 0 no existió, entonces llegamos ustedes hagan la cuenta, tal vez muchos de ustedes ya están enterados de esto y la han hecho, llegamos al año de 1982. Ahora, en 1982, recuerden que el árbol fue cortado y que las raíces estaban atadas, o sea que el sistema babilónico no se va a manifestar de la noche a la mañana, pero hay algunos datos interesantes que nos indican de que este sistema habría de empezar a revivir, pero para que las raíces revivan y el árbol empiece a crecer, eso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero hay un dato muy interesante. En el año de 1982, exactamente 2520 años después de la caída de Babilonia, exactamente el mismo año, y tengo aquí un dato, se calcula que Babilonia cayó por allá más o menos por el mes de octubre. Pero muy interesante, mis queridos amigos, que en ese año el Papa Juan Pablo II, en Santiago de Compostela, esta ciudad célebre de España, donde iban en peregrinaje todos los reyes de Europa, ellos se humillaban e iban como peregrinos, muchos de ellos venían caminando muchas millas o kilómetros, caminaban y venían en una actitud de humildad como peregrinos a presentarse en este famoso santuario de Santiago de Compostela, y allí venían los reyes. Ahora, es muy interesante que allí era donde venían ellos en esa actitud de sumisión, y vean lo interesante ustedes, en el mismo año en que se cumplieron los 2520 años, el Papa proclamó lo siguiente, dice... Estoy traduciendo aquí y esto dice, de Santiago, el Papa dice, el Papa polonés dice, aquí en este reporte estoy traduciendo del inglés, del discurso que fue tomado del Observatore Romano, que fue el que publicó el texto del discurso, dice, de Santiago, yo te hablo a ti, Europa de los siglos. Un grito lleno de amor. Encuéntrate otra vez. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Revive tus raíces. Creo que es bastante interesante tener en cuenta esta declaración. Revive tus raíces. Exactamente unos pocos días después de que se cumplieron los 2520 años de la caída de Babilonia, creo que fue el 4 de noviembre en que esta proclamación se hizo en 1982. Revive tus raíces. También les digo como dato curioso, no vamos a establecer fechas aquí, pero 7 años después, exactamente el mismo día, a los 7 años después de esta proclamación en que se le dijo a Europa,
revive tus raíces, que es una palabra muy interesante relacionada con el hecho de que las raíces del árbol iban a quedar atadas. Ya era tiempo en que las ataduras fueran quitadas y las raíces empezaran a vivir otra vez y se le fuera otra vez, le cayera otra vez savia al árbol para que pudiera desarrollarse. A los 7 años, exactamente el mismo día, cayó el muro de Berlín y pocos días después Alemania quedó oficialmente unificada. Es un dato interesante, eso ocurrió, creo que fue el 4 de noviembre de 1989. O sea, amigos míos, no vamos a establecer muchas fechas, pero estos son datos interesantes para que veamos que esto tiene significado para nuestros días. Por eso les hago este comentario. Muy bien, eso era lo que quería aclarar con respecto al capítulo 4 del libro de Daniel. Y veamos ahora, empecemos con el capítulo 5, puesto que los otros detalles del capítulo 4 ya los habíamos estudiado la vez pasada, pero este aspecto no lo había mencionado y ahora se conecta muy bien con el capítulo 5. Empecemos entonces el capítulo 5, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. O sea, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Ahora, si vamos a estudiar la cronología, según parece, esto ocurrió en el año 539, porque esto fue la misma noche en que cayó Babilonia, en el año 539, o sea que hacía por lo menos unos 28 años que Nabucodonosor había muerto. Pero aquí vamos a ver un paralelo en cuanto a eso de los 2520 años también, a partir de esta noche en que habría de caer Babilonia. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre... Ahora, Nabucodonosor, su padre, vamos a ver que no era directamente su padre, sino todo parece indicar que era su abuelo. Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, los ídolos de Babilonia, como Nebo, Bel, Marduk, todos estos Istar, todos los ídolos de Babilonia, que se dice aquí que eran estatuas. Y dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ven ustedes cómo le fue dada una advertencia que él claramente pudo ver, así como a Nabucodonosor también le fue dada una clara advertencia acerca de que le sería quitado el reino durante 7 años e iba a perder la razón. Cuando bajó un vigilante y le dijo, cortad el árbol, pero que ataran sus raíces con hierro y con bronce. Aquí también Dios da la advertencia. Muy interesante tener esto en cuenta, que Dios en alguna forma dará la advertencia al mundo de hoy acerca de la gran tribulación y del reino de Dios que se acerca, y seguramente lo hará por medio de su iglesia, y también se ve en el libro del Apocalipsis que por medio de un ángel también, que habrá de predicar el evangelio, de terminar seguro la labor de la predicación del evangelio, tal como nos lo indica el libro del Apocalipsis. En todo caso, aquí está claramente indicado cómo la mano escribió. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Mis queridos amigos, los lomos se refiere a los riñones. Si se debilitaron sus lomos, todo parece indicar que sus riñones se soltaron, y ustedes pueden imaginarse qué fue lo que pasó del susto tan tremendo que esto causó en este rey. Y sus rodillas daban la una con la otra. Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y cualquiera que lea, dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura. La púrpura únicamente quien fuera de la realeza la podía llevar.
eso nos lo indican varios historiadores, de que era exclusivo de la realeza, y un collar de oro llevará en su cuello. También una corona de oro, únicamente la podía llevar alguien si le había sido dada por el rey. Todo esto está confirmado con datos históricos. Ustedes recuerdan la historia de José, como a José también el faraón le dio una cadena de oro para que llevara al cuello. O sea que era un signo de gran distinción que únicamente el rey podía dar. Era como una de las mayores condecoraciones que se pueden recibir, por decirlo así, para utilizar un paralelo con las costumbres de nuestra época. Versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Es interesante que dice aquí que no pudieron leer la escritura. Según la tradición judía, la escritura, ustedes saben que el arameo, que fue tal vez el idioma que fue escrito esto, o el griego, ellos escriben de la derecha hacia la izquierda. Pero ¿por qué no la pudieron leer? Todo parece indicar que la escritura tenía que leerse como un anagrama o como un agiógrafo, o también, como es que lo llama, acróstico. Tenía que leerse de arriba hacia abajo, según la tradición judía. Por eso dice aquí que ellos no podían leer la escritura, porque trataron seguramente de leer de la derecha hacia la izquierda. Pero todo parece indicar que tenían que leer de arriba hacia abajo, como se lee un acróstico. Esa es la indicación que nos da la tradición judía, aunque la Biblia aquí no nos lo dice, pero es fácil de entender cuando uno piensa de que no fueron capaces de leerla. Entonces dice aquí, no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Francamente debe producir un gran susto ver una mano escribiendo algo en la pared, de repente, ante los ojos de toda esa gente. El versículo 10 dice, la reina, por las palabras del rey. Ahora es muy interesante, amigos míos, que en otras versiones de la Biblia dice, la reina madre. O sea que, según el estudio histórico, Belsasar, aunque Daniel aquí lo llama rey, Belsasar, según toda la investigación que se ha hecho de los hallazgos arqueológicos y de las placas que se han leído, de los hallazgos que se han hecho en Babilonia, Belsasar, según se ve, no era directamente el rey. El que era rey era su padre, que se llamaba Nabónides. O Nabónides era yerno de Nabucodonosor, según todas las investigaciones que se han hecho. O sea que Belsasar vendría a ser nieto de Nabucodonosor por parte de la madre, que según se indica aquí, ella era la reina, porque Belsasar no podía tener una reina porque no era directamente rey. Se le considera como príncipe heredero en las tabletas que se han hallado en la región de la llanura donde estaba Babilonia. Se le considera como príncipe heredero, pero no se le considera como rey. O sea que si había una reina, y según otras traducciones lo traen la reina madre, es de indicar entonces que era una hija de Nabucodonosor, y este Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Y es muy interesante notar, mis queridos amigos, que esto cumple una profecía de Jeremías, si la puedo encontrar aquí. Vamos a ver si en Jeremías 27 encontramos esta profecía asombrosa acerca de lo que Dios dijo de Nabucodonosor. Veamos a ver si en el versículo 8, versículo 7 del capítulo 27 de Jeremías, creo que lo encontré, dice, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. O sea que la declaración, veamos aquí como está escrito en el capítulo 27 de Jeremías, versículo 6, dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Versículo 7, y está hablando de las naciones de Judá, de Moab, de Edom, todas esas naciones circundantes, Dios permitió que quedaran bajo el reino de Nabucodonosor, y dice, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. O sea que hasta el tiempo en que los medos y los persas se tomaran a Babilonia, y está hablando de que los judíos quedarían en cautiverio hasta el tiempo en que reinara un nieto de Nabucodonosor, y todo parece indicar que este Belsasar era nieto de Nabucodonosor, aunque se le llama su padre.
Ustedes saben que a Jesucristo le llamaba hijo de David, aunque qué parentesco tenía, ya era su, en cuanto a abuelos y abuelos de abuelos, pero cuando es un descendiente directo por parte de madre o de padre, se le llama a su hijo. Entonces aquí podemos entender eso y vemos cómo también se cumple esa profecía. Versículo 10, entonces la reina, por las palabras del rey, la reina madre, como habíamos visto, como dicen otras versiones de la Biblia, la reina madre, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Estoy leyendo el versículo 11 del capítulo 5 de Daniel. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. O sea que se le considera a Belsasar descendiente directo de Nabucodonosor. Dice: como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Versículo 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. O sea que, si esta era la hija de Nabucodonosor, como todo parece indicarlo, según los datos que le he dado, ella estaba muy al corriente de lo que había ocurrido. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? O sea, él lo llama su padre. Y como les digo, históricamente se sabe que su padre era Nabónides, o Nabonides, según como lo quieran pronunciar, pero entonces aquí se está refiriendo a su abuelo. Versículo 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Versículo 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Versículo 16. Yo pues he oído de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, serás considerado como miembro de la realeza, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Esto también indica, si dice que era el tercero, indica de que Belsasar era el segundo, porque su padre, que en ese entonces no se encontraba en Babilonia, sino que se encontraba al mando de los ejércitos de Babilonia, tal vez combatiendo contra los ejércitos de los medos y de los persas, que estaban ya ganando batalla tras batalla, y se iban a apoderar de todo lo que iba a ser el imperio de Babilonia. Entonces el rey, que era el padre de él, no se encontraba en la ciudad en ese momento. Entonces por eso dice que sería el tercero, y esto confirma lo que les he mencionado anteriormente. O sea, estos son muchos datos muy interesantes tener en cuenta, mis queridos amigos, puesto que estamos haciendo este estudio. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Absoluta integridad de Daniel. Se le llama, ustedes saben, en el siguiente capítulo, un hombre intachable, sin tacha. Nunca pudieron encontrar de qué acusarlo sus enemigos. Y aquí vemos que como siervo de Dios no admite ningún tipo de soborno, que el cual pervierte el juicio, como está escrito. Y Daniel conocía muy bien la ley de Dios y fue siempre fiel a los mandamientos de Dios. O sea que él sabía que para él dar la interpretación no necesitaba ningún soborno, porque el mismo soborno tal vez hubiera pervertido su inteligencia y su entendimiento de lo que habría de ser. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Ahora, si uno calcula que Daniel tenía unos 14 o 16 años en el año 605, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, como nos lo explica como lo vimos en el primer capítulo de Daniel, les dije que correspondía al año 605, el año en que Nabucodonosor ascendió al trono de Babilonia, en el año 605. Entonces estamos aquí en el año 539. O sea que Daniel tenía más de 80 años de edad. Era ya un anciano, pero que indudablemente irradiaba gran dignidad.
Entonces dice, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Está hablando con gran autoridad ante un rey. Y luego dice, versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Versículo 19, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. O sea que es poder absoluto, como les mencioné hace un momento, no tenía que dar cuentas ante un Senado o ante un Congreso, lo cual es el sistema republicano que hemos heredado de Roma, que era el hierro que ataba las raíces del árbol después de que Nabucodonosor fue quitado. Y dice, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Como les digo, todo parece indicar que el espíritu en el hombre le fue quitado. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, o sea que aún su sistema digestivo fue cambiado, porque el sistema digestivo del ser humano no puede sobrevivir comiendo hierba. Arruina los riñones en poco tiempo, dice. Y del rocío del cielo hasta que reconozca que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. O sea que no fue su poder, sino que porque Dios lo permitió, Nabucodonosor alcanzó la grandeza y la majestad que tenía. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. O sea, lo llama su hijo. Sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia, y fíjate que Daniel dice, y tú no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea que él sí lo sabía, sabiendo todo eso, o sea que Dios sí le había dado una advertencia por medio del ejemplo de su padre o de su abuelo. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, dos menes, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Entonces, como les dije, según se cree, Mene estaba escrito de arriba hacia abajo. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea que Dios ya contó los años en que habría este reino de perdurar. Dice, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, estas son todas medidas de peso. Pero aquí Dios está contando, y vamos a ver que vamos a hallar el mínimo común denominador de estas medidas. O sea que primero hay que contar, tal como dice aquí, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, significa pesar y también es una medida de peso, como Mene. Mene y Tekel son medidas de peso. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, ha sido dividido. O sea que vamos a contar las medidas de peso y a dividirlas por el mínimo común denominador, siguiendo exactamente la operación que nos es dada aquí por Daniel, y vamos a ver cómo corresponde a la cifra de 2520, mis queridos amigos. Entonces, y aquí es cuando Dios habría de cortar entonces a Babilonia. Primero se hizo en figura en Nabucodonosor como rey de Babilonia, cuando le fue dado corazón de bestia, y aquí el árbol de Babilonia habría de ser cortado y quedaría entonces bañado por el rocío de la tierra, y dice atado con bronce y hierro hasta que se cumplieran los 7 tiempos, y ya vemos cómo sus raíces habrían de revivir, y ya están reviviendo. Entonces mandó Belsasar, dice, Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, o sea, roto o dividido ha sido su reino.
Y luego, ¿qué dice? Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Esa misma noche fue cuando Babilonia fue tomada, esa misma noche. Ahora veamos cómo se hace el cálculo de los 2520. Tengo aquí conmigo un curso por correspondencia que seguro muchos de ustedes tienen, mis queridos amigos y hermanos. Es la lección, una de las lecciones, creo que la lección 10. La lección 10 del curso por correspondencia que fue traducido al castellano y sé que estaba en vigencia por allá por los años 70 y 80. Pero ha habido varias lecciones 10 porque hubo varias ediciones del curso por correspondencia. Pero veamos aquí cómo se hace la cuenta. Ahora les digo lo siguiente también, muy interesante, mis queridos amigos. Mucha gente ha puesto en duda este cálculo y les voy a decir por qué. Porque un mene, que era una mina, ya vamos a contar, como les dije, equivalía, según las medidas, a 50 ciclos. A 50 ciclos. Y veamos cómo aquí se nos da la forma, dice... Estoy leyendo en la página 8 de este libro, de este curso por correspondencia de la lección número 10, dice, cada una de estas palabras es una medida de peso hebrea, mene, mene, tekel, uparsin. Según el mensaje debemos primero contar, o sea, sumar estas unidades de peso y dividir, significado de la palabra Pérez, en jeras, la unidad más pequeña de los hebreos, o sea, el mínimo común denominador, eran las jeras, o sea que habría que contarlo. Un mene es bien conocido el mana, que era igual a 50 ciclos. Ahora, tekel era sencillamente la forma ortográfica babilónica de la palabra hebrea ciclo. Ahora, hay mucha gente que dice, bueno, 50 ciclos, pero según las excavaciones arqueológicas, hay otro mene que equivalía a 60 ciclos. Ahora, no quiero llegar a ser muy técnico en esto, amigos míos, pero es para que ustedes sepan lo interesante de esto. El mene de 60 ciclos era el que se utilizaba para los metales comunes. Pero el mene de 50 ciclos era el que se utilizaba para los metales preciosos. Y es cierto que hay medidas, aún hoy, en nuestra época, que se utilizan para metales comunes, y otras medidas de peso que se utilizan para metales preciosos. Ahora, ¿qué metal es el que estamos pesando aquí? Estamos pesando a Babilonia, que representaba la cabeza de oro. O sea que este mene era el mene que se utilizaba para los metales preciosos. La misma Biblia, con todo su simbolismo profético, nos está dando la indicación de que el mene no es de 60 ciclos, sino de 50 ciclos, que era el que se utilizaba para los metales preciosos. Todos estos son datos arqueológicos muy interesantes que se han hallado y que nos ayudan a entender esto y a contradecir a los que quieren ir en contra de lo que la Biblia aquí nos permite entender. Entonces dice, cada una de estas palabras es una medida de peso hebrea, volviendo otra vez a este párrafo que estoy leyendo aquí en la página 8, según el mensaje debemos primero contar, o sea, sumar las unidades de peso y dividir, significado de la palabra Pérez, en jeras, que es la unidad más pequeña de los hebreos. Un mene es bien conocido, mane, que era igual a 50 ciclos. Ya hemos visto que son 50 ciclos el mene para pesar metales preciosos. Y Babilonia era la cabeza de oro, o sea, es el metal precioso que aquí Dios ha pesado. Tekel era sencillamente la forma ortográfica babilónica de la palabra hebrea ciclo. Pérez en hebreo significaba medio mene, o sea, 25 ciclos. Y cada ciclo del santuario se dividía en 20 jeras, como dice Éxodo 30:13. En Éxodo 30:13 nos dice que el ciclo tenía 20 jeras. O sea, aquí tenemos el mínimo común denominador. La unidad de peso más pequeña entre los hebreos. Por lo tanto, un mene es igual a 50 ciclos. Multiplicado por 20 es igual a 1000 jeras. Tengan esto en cuenta, apúntenlo si quieren. O sea, un mene o una mina era igual a 50 ciclos. Cada ciclo correspondía a 20 jeras. Entonces tenemos 1000 jeras. Vamos a contar y a dividir por el mínimo común denominador, que son las jeras. Muy bien. Ahora dice, otro mene son otros 50 ciclos, porque era mene, mene, tekel, uparsin. Había dos menes, entonces tenemos otras 1000 jeras. Son 2000. Muy bien. Y luego dice, medio mene, que es el Pérez, el uparsin son 25 ciclos, o sea, tenemos 500 jeras. Medio mene era 500 jeras, y luego tenemos un tekel, mene, mene, tekel, uparsin, tenemos un ciclo, o sea, 20 jeras. Si sumamos, son 2000
2.520 geras, la misma suma que nos dio de los 7 años en que el árbol sería cortado y sus raíces atadas con ataduras de bronce y de hierro, 2.520. Muy interesante, mis queridos amigos y hermanos. Babilonia a partir de aquella noche quedaría entonces cortada para venir a resurgir al final de los tiempos, cuando surja la bestia y ejerza el mismo tipo de poder absoluto que tenía Nabucodonosor. Entonces dice aquí, sumando el número de las geras es 2.520, el número de los años de la sentencia de Dios sobre este sistema babilónico. Note que los traductores emplearon erróneamente la palabra ciclo en 1 Reyes 10:16 y 2 Crónicas 9:15-16 en vez de década, que constituye solo la mitad de esa cantidad. Esto ha dado lugar a equivocaciones respecto al valor del ciclo. En fin, mis queridos amigos y hermanos, ahí tienen ustedes otra cifra muy interesante que nos indica de que ya las raíces del árbol están reviviendo y nos estamos acercando al fin de los tiempos, mis queridos amigos, porque entendemos, como lo vamos a ver cuando estudiemos el libro del Apocalipsis, que ya han surgido 7 cabezas de aquella bestia del Apocalipsis y solo queda una por surgir, que es la que va a restaurar este tipo de sistema absoluto babilónico. Pues bien, amigos, todavía hay algo más que quería describir acerca de la toma de Babilonia, cómo ocurrió esa misma noche. Murió Belsasar y los medos y los persas se tomaron a Babilonia, pero tal vez lo haré en la próxima oportunidad, porque es muy interesante ver cómo ahí también se cumplió una profecía asombrosa que está en el capítulo 45 del libro de Isaías, acerca cómo Dios predijo con nombre quién habría de tomarse a Babilonia y la forma como se la tomaría. Y creo que como aspecto profético es muy importante para nosotros estar enterados de esto, para que veamos la importancia de la profecía y la exactitud con la cual Dios puede predecir los acontecimientos futuros. Amigos, es siempre un gusto poderme dirigir a ustedes. Hoy lo hemos hecho esto más en tipo así como de conferencia, más que como sermón, puesto que son tantos datos que es importante tener en cuenta. Ténganlo en cuenta, hermanos míos, y acordémonos que sin profecía el pueblo se desenfrena, y que Dios nos ayude entonces a tener este panorama profético claramente delante de nuestros ojos, y lo iremos aclarando a medida que avancemos en el estudio de este libro de Daniel, para que Dios nos mantenga la mirada clara y cristalina en cuanto a futuros acontecimientos, y nos mantengamos velando y orando, vigilantes, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima vez, mis queridos amigos, y nos veremos entonces en la continuación de este libro de Daniel.